Damos la bienvenida a esta inmersión profunda. Hoy tenemos un debate teológico sobre la mesa que es fascinante. Muy buenas. Sí, vamos a explorar un estudio basado en el libro Los Hechos de los Apóstoles, de Ellen G. de White, junto con varias epístolas bíblicas. Exacto. Y la misión de esta inmersión profunda es examinar cosas como la autoridad de las Escrituras, la divinidad de Cristo y, bueno, el conflicto histórico entre la ley moral y la ceremonial. Todo esto recordando a la audiencia que no estamos aquí para tomar partido por ninguna postura, claro. Eso es para nada. Solo queremos destripar los argumentos de estas fuentes y entender por qué llevan siglos generando tanta fricción. Así que, vale, vamos a desglosar esto, porque los textos arrancan con una advertencia tremenda. Sí, una advertencia muy dura sobre la alta crítica y corrientes como el espiritismo. Justo. Esa tendencia académica de diseccionar la Biblia como si fuera, pues, un texto histórico cualquiera, cuestionando su inspiración divina, lo que, según las fuentes, termina convirtiendo la Biblia en una lámpara sin aceite. O sea, un objeto que parece una guía, pero que en realidad no ilumina absolutamente nada. A ver, lo fascinante aquí es el razonamiento detrás de esa metáfora, porque el estudio argumenta que si se permite que la crítica humana determine qué partes de la Biblia son inspiradas y cuáles no, la dinámica se invierte por completo. Claro, el ser humano pasa a ser el juez. Exactamente. El ser humano asume el papel de juez sobre la palabra. Y si eso ocurre, pues la fe corre el riesgo de volverse completamente subjetiva. Basada en sentimientos pasajeros, me imagino, o en los consensos culturales de cada época. Eso es. Básicamente, esto deja a las personas sin un ancla sólida frente a las distintas filosofías que van y vienen. Vale. Y si establecemos que el texto tiene autoridad y no es un simple producto cultural, el siguiente paso lógico que dan estas fuentes es mirar a la figura central, a Cristo. Y ahí es donde entra de lleno el libro de Colosenses. Sí, porque el estudio subraya con muchísimo entusiasmo un pasaje, ese que afirma que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero, a nivel práctico, ¿qué implica esto? Pues, si correctamos esa frase con el panorama general, es una declaración de intenciones monumental. Descarta sin rodeos la idea de que Jesús sea un ser inferior, un profeta más o una simple emanación parcial de Dios. O sea, el texto defiende que es Dios en esencia y en forma humana. Totalmente. Por lo tanto, para quien sigue esta fe, la implicación es directa. No se requiere ninguna otra fuente de mediación para conectar con lo divino. El acceso es directo, sin intermediarios. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Resulta que ese mismo libro de Colosenses se utiliza a menudo en debates teológicos para argumentar en contra de la observancia del sábado. Concretamente, el cuarto mandamiento. Exacto. Hay posturas que afirman que el sábado fue clavado en la cruz, usando esa expresión para decir que quedó abolido con la muerte de Jesús. Entonces, si las fuentes defienden la autoridad de este libro, ¿cómo responden a esa aparente contradicción? Ese es uno de los nudos centrales del material. Las fuentes señalan que quienes usan Colosenses para invalidar el sábado caen en una inconsistencia lógica por un motivo muy específico, y es que confunden la ley moral con las leyes ceremoniales. Dos cosas muy distintas en este marco. Claro, vamos a ver, la ley moral, que engloba los 10 mandamientos, se presenta como principios eternos establecidos desde la creación. Las leyes ceremoniales, por otro lado, incluían ritos, sacrificios y festividades específicas del pueblo judío. Que tenían una fecha de caducidad. Justo. Por eso el argumento del estudio es contundente. Si un mandamiento de esa ley moral universal se anula, ¿con qué justificación seguirían vigentes los otros 9? O sea, la clave de todo el argumento radica en saber distinguir entre principios éticos inmutables y ritos temporales. Ahora, el texto también aborda el extremo opuesto. ¿Qué pasa con quienes insisten hoy en día en mantener prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento? Las fuentes catalogan esta insistencia abiertamente como un retroceso en la historia de la salvación y advierten del peligro del legalismo. Porque mantener prácticas como ritos de purificación sugiere de forma errónea, según los textos, que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Exactamente. Es un problema grave dentro de la teología porque prioriza la sombra externa, el rito que solo era un anticipo histórico, por encima de la transformación interna que plantea el Evangelio. Es casi como esa mentalidad moderna de hacer un tic en una lista de tareas.
A veces se resulta más fácil cumplir con reglas superficiales para sentir que se están haciendo las cosas bien, ignorando por completo el significado profundo o la empatía real. Y entender esta diferencia entre los principios eternos y los ritos temporales es lo que ayuda a evitar la confusión ante el exceso de posturas divergentes en la teología actual. A menudo la fricción no está en el documento, sino en la resistencia de quien lo lee. Para terminar, queda una reflexión final para darle vueltas más allá de lo que hemos revisado hoy. Si el ser humano asume el papel de juez supremo para decidir qué partes de un texto sagrado son válidas, descartando simplemente lo que resulta incómodo para la época, La gran pregunta. ¿conserva ese texto algún poder real para transformar o se convierte simplemente en un espejo de las propias creencias?